Buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio en Noticias con Café. Y hoy es 10 de enero del 2020. Del 2020, como diría un amigo que es lo que prefiere decir. Primero, desearles un súper buen año, independientemente de cómo haya empezado. Empezó con un terremoto y con sismos desde el 28 de diciembre, que siguieron con un terremoto el 7 de enero en el área sur-oeste del país. Hoy quizás estemos más de media hora. Llevamos 12 días fuera, por lo menos 10 días sin intervenciones. Todo lo que ha pasado en el país amerita un poquito más de análisis en las diferentes áreas, pero sobre todo, yo quiero que vayamos a lo que nos gusta hacer en Bonita Radio, que es ir a buscar dónde están los huecos en la información que ventila el gobierno de Puerto Rico, en este momento el de Wanda Vázquez Garcet y Ricardo Rosselló Nevares, con relación a lo que Naomi Klein ha llamado el capitalismo del desastre. Y es que llegamos al país, saben que estuvimos fuera, saben que desde Londres hicimos una intervención haciendo un resumen, y parecería que entonces tenemos reminiscencias de todo lo que dejamos en los primeros 10 días del 2020. Y toda la información que se ha ventilado a partir de que la gobernadora decidió declarar un estado de emergencia, con mucha razón, porque el suroeste del país sufre todos los días de sismos después del 7 de enero, cuando hubo un terremoto que ya ustedes conocen las consecuencias. Miles de personas viviendo en las calles, en las áreas más amplias de Guánica, Peñuelas, Guayanilla. Todo ese sector sufre en este momento de, y me está trayendo mi café porque el Macaracachimba de Buen Vecino Café, mi amigo Quique Reus, está de barista hoy. Buenos días, buen feliz año, Quique. Buenos días, feliz año a todos. Estamos en Bonita Radio, pero estamos en Buen Vecino Café, que como ustedes saben es uno de nuestros auspiciadores iniciales desde que inició este proyecto diario en el 2019. Quique Reus se montó con Bonita Radio y aquí está. Decía que ese suroeste del país está sufriendo todos los días movimientos de tierra que realmente yo, que no lo viví porque no estaba en Puerto Rico, mis amigos, mis allegados, ustedes que se han comunicado a través de Bonita Radio de lo que fue en San Juan, lo que está pasando en el suroeste del país merece que detengamos un poco el que no tengamos luz en San Juan y miremos hacia el suroeste. Mayagüez, ahí está nuestra amiga Marilia Gutiérrez, su familia en Mayagüez está allí, nuestra familia, la familia de muchos de mis internautas están en Mayagüez, en esa área, amigas, amigos, gente desconocida que hoy no solamente tuvieron serios problemas en su residencia y no pueden volver a ella, sino que los que no tuvieron problemas pero tienen el temor de regresar. Yo creo que lo primero que quiero decir con relación a esta situación que vivimos en Puerto Rico es que hay muchos changos en el proceso de las redes sociales hablando de lo que no tienen en San Juan. Lo que no tienen nuestros más allegados en el suroeste del país, lo que no tienen nuestros hermanos y hermanas en el suroeste del país es precisamente estabilidad emocional y estabilidad física a partir del 7 de enero. Lo que no tenemos en San Juan, aparentemente, y en muchas otras áreas de la isla, es el servicio de energía eléctrica y el servicio de agua potable, que son importantes ambos, pero prioricemos en unos puertorriqueños ciudadanos de esta patria que están sufriendo día a día lo que es la conmoción emocional que debe dejarte un terremoto como el que ocurrió, la inseguridad, la inestabilidad. Encima de eso, tenemos, me dice Benjamín Rosado, y con mucha razón, que el 6 de enero hubo uno fuerte de 5. Tienes razón, el 6 de enero fue el primero fuerte, el 7 de enero el terremoto, 5.8. Tienes razón, gracias a todos los que están por ahí. Muna Morales está por ahí, Carmen López, y Beth M. Ríos dice, de regreso, sí, de regreso estamos. Marilia, todos los que estén por ahí, Don Merizarri, gracias por estar, y gracias por estar incluso en la ausencia que tuvimos
realmente unas vacaciones que necesitábamos coger y una sorpresa que nos dieron de fin de año y pudimos salir del país. Y Lucía también, Carla Michelle y Rosaura Marcano. Decía que alrededor de todo eso la empatía está con nuestros hermanos y con nuestras hermanas del suroeste del país. Tenemos intención de ir para allá, si no el fin de semana, a llevar suministros, pero sobre todo la semana que viene a tratar de hacer algún reportaje en vivo desde allí con relación a lo que ocurre en esa área. Pero decía que el capitalismo del desastre se activa inmediatamente. Esa es la teoría de Naomi Klein, que como saben es una periodista canadiense que ha hecho buenas publicaciones y de hecho vino a Puerto Rico y su última publicación tiene importantes datos sobre el capitalismo del desastre y toda la situación del colonialismo en Puerto Rico a partir del huracán María. Es que esas informaciones, y yo voy a tratar de circunscribirme en este momento a eso, porque si no estuve en la isla, todo lo que he consumido alrededor desde el primer día, desde el 6-7, y es más allá, porque cuando hicimos búsqueda de información, el 5 de enero ya la gobernadora se estaba reuniendo con José Molinelli, que ahora es bueno para el gobierno de Puerto Rico, el profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico, geomorfólogo, que desde que yo tengo uso de razón y soy periodista, 30 años por lo menos, está diciendo que Puerto Rico tiene, al vivir entre fallas, tiene que prepararse, y todos sus códigos de construcción tenían que prepararse para la eventualidad de un movimiento de tierra fuerte, un terremoto. Ocurrió. Desde el 5 de enero la gobernadora está reuniéndose con quien en aquel momento identificó a una persona perito en el asunto, y con Víctor Huérfano, que es el director de la red sísmica. Pero alrededor de todo eso, decía que me voy a circunscribir en lo que voy a entrar, que son las contrataciones que el gobierno de Puerto Rico va a hacer y está haciendo con relación a este asunto. Porque no estaba en Puerto Rico el día 6 y el día 7, cuando la gobernadora empezó a proyectarse con relación a esta emergencia. Lo único que tengo que decir a eso es que me parecen desacertadas las comunicaciones que se dieron en el momento de la emergencia, las imágenes que vimos, la gobernadora en plataforma, como si fueran ella y Evelyn Vázquez, como si fueran para, no sé, un pasadía, visitando las áreas de crisis, el espectáculo político partidista que hicieron no solamente ellos, sino también Pedro Pierluisi, que es un candidato a la primaria del Partido Nuevo Progresista. Más allá de eso, me quedo ahí porque lo que sí me interesa discutir con ustedes hoy, en este día que empezamos, es esas contradicciones y lo que yo he llamado los hijos del muerto. Ustedes saben que acá en Bonita siempre queremos hacer ese análisis, pero en la profundidad de la investigación de las informaciones que el gobierno empieza a dar, y finalmente cuando uno hace así y rebusca, es mucho más profundo de lo que están diciendo. Me llama la atención que hace un día los colegas periodistas hicieron la cobertura de una comunicación de la gobernadora diciendo, y del Departamento de Educación y de la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura, AFI, que iban a haber inspecciones en las escuelas, porque quizás una de las crisis más grandes que tiene en este momento las edificaciones públicas, de las que son evidentes, de las que conozcamos, es el asunto de las escuelas, que aparentemente el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico identificó que por lo menos 500 escuelas en Puerto Rico tienen serios problemas de infraestructura y que pueden colapsar con un movimiento de tierra. Y es que en Guánica y en Guayanilla colapsó una iglesia y en Guánica colapsó una escuela. Y hay otras escuelas en el área de Peñuelas y en el área del suroeste que tienen daños a partir de este movimiento telúrico. Cuando salió la información, a la vez surge la información de que Carlos Pesquera acompaña a la gobernadora a el área del desastre el mismo día 7, y la gobernadora dice que es uno de sus expertos y uno de sus asesores con relación a este asunto. Vamos a empezar por ahí.
La gobernadora o su oficial de prensa, Mariana Gobián, hace un comunicado de prensa ayer, lo circulan a las 6:00 de la tarde, estableciendo que a Carlos Pesquera se convirtió en asesor de la gobernadora, porque él es un ingeniero estructural para esta emergencia. Un comunicado de 3 o 4 párrafos que lo único que dice es quién es Carlos Pesquera, cuáles son sus estudios, y que la gobernadora está tan confiada porque él está tan interesado y comprometido con este asunto que lo va a nombrar asesor. Acto seguido, no dice nada de alguna contratación. Yo le pongo un mensaje a Mariana Gobián y le digo que necesito saber si está contratado y a cuánto asciende esa cuantía. No me contestan el mensaje para variar. Y fíjense que le digo que vamos a empezar por lo más reciente. Pero esto es, como dirían en country, esto es la punta del iceberg. Ayer, a eso de exactamente a las 10:38 de la noche, nuestro mensaje fue a las 6:45 de la tarde. A las 10:38 de la noche, Mariana contesta: perdona, me quedé sin carga. 4 horas cargando el teléfono. Desconozco detalles de remuneración, verifico mañana y te dejo saber. Es decir, hay una remuneración. Carlos Pesquera está siendo contratado por el gobierno de Puerto Rico en esta crisis porque él es un ingeniero estructural experto y dice la gobernadora que él tiene un gran compromiso con el país y sobre todo con este tema. Interesante, Carlos Pesquera no solamente tuvo 23 millones de dólares en contratos con el gobierno de Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista. Y quiero hacer una aclaración aquí, porque me dice un internauta ayer que no solamente fue con el partido, con los gobiernos del Partido Nuevo Progresista. Pues sí, tengo que decirle que sí, porque saben que en la búsqueda en la oficina del Contralor, nada más y nada menos que o con municipios del Partido Nuevo Progresista o con los gobiernos del Partido Nuevo Progresista a partir del 2001. Como ustedes saben, el gobierno del Partido Nuevo Progresista a partir del 2001 fue Luis Fortuño en el 2009 y ahora. Las tajadas más grandes las tuvo con Luis Fortuño y con el ex alcalde de San Juan, Jorge Santini, que también, para aclararle a estos internautas que me increparon e incluso me cuestionaron que por qué se le hacía su trabajo había que pagarle. No estamos hablando de que no se le pague. Estamos hablando de las trayectorias, estamos hablando de los contextos en que en medio de la crisis que tiene el país a partir de un terremoto, a quienes se le dan los contratos y quienes están asesorando ahora. Carlos Pesquera, además de haber tenido las más grandes tajadas con el gobierno de Santini, con Luis Fortuño, 23 millones de dólares, además de otros municipios. También fue uno de los contratistas que se llevó dinero, que logró contratos para aquel proyecto brutal que tenía el ex alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, en el frente portuario de Cataño, que nada más y nada menos iba a ser un proyecto multimillonario con los millonarios venezolanos de los centros comerciales Sambil en Venezuela, sobre todo en Caracas, y que iba a desplazar comunidades enteras. ¿Por qué a mí me parece que es importante traer estos contextos? Porque estas son la gente que ahora dice que tienen compromiso con el país. Estas son la gente que dicen, su corporación PG Engineering, que están aquí porque tienen un compromiso, y hasta los otros días andaba con un gabán dentro del carro porque él estaba listo para que lo nombraran gobernador o secretario de Estado. Porque los contratos de Carlos Pesquera, obviamente, en medio de la crisis, bajaron mucho a partir del gobierno de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez Garcet. ¿Por qué? Pregúntenle a ellos. Lo más seguro no era del grupo de Ricardo Rosselló. Entonces yo creo que esas cosas es importante traerlas porque no se trata de uno dejar que el otro se despache con la cuchara grande sin cuestionarle y sin confrontarlo. Precisamente, ¿cuál es la trayectoria de Carlos Pesquera? Pues mire, estaba dispuesto a desplazar a comunidades enteras en Guaynabo. El proyecto Sambil interrumpía incluso San Juan.
por la número 1, la carretera de Río Piedras a Cagua, y terminaba en ese puente portuario. La actual presidenta de la Junta de Planificación era una de las asesoras de planificación del gobierno de Héctor O'Neill municipal en defensa de ese proyecto. Al día de hoy, el proyecto se paralizó porque fue brutal la oposición, no solamente de la comunidad, sino de otros comerciantes. Ahí venían residencias, eso era brutal. Ese es el que ahora la gobernadora de Puerto Rico dice que tiene un gran compromiso con el país y que todavía no sabemos cuánto va a cobrar Carlos Pesquera como ingeniero estructural para que asesore a la gobernadora en materia de lo que está pasando en el suroeste del país y que puede pasar en otras áreas y que puede haber afectado, como se dice que han afectado otros edificios en la zona norte y la zona central de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico. Así que eso es Carlos Pesquera. Para estar bien claros en medio del capitalismo del desastre, quién está y quién no está. Pero entonces ahora vamos a lo que sí me parece que es bien urgente, porque son los contratos de emergencia. Yo me imagino que el de Carlos Pesquera no es un contrato de emergencia, porque díganme cuál es la emergencia de que él asesore a la gobernadora, porque la va a asesorar, supuestamente no es que la fortaleza se rompió y Carlos Pesquera va a entrar con su PG Engineering, que de hecho su esposa Iracema es la secretaria de la corporación, todo se queda en familia. Me imagino que ese contrato seguirá el curso normal de los contratos del gobierno, pero al día de hoy, ayer lo anunciaron, pero no sabemos cuánto se va a ganar. Y no sabemos si es Carlos Pesquera a nivel personal o es PG Engineering. Paul Esquitieri también está por ahí. Damaso Pérez, buenos días. Buenos días a todos. Vivian Torres, Zulma González, Yamil Vives. En Toabaja también tuvo contrato. De hecho, Nivia, gracias por recordármelo. En Toabaja, que fue un municipio quebrado, que al día de hoy no sabemos por qué no está acusado su exalcalde, después de tanto que se recogió de ahí, no solamente fraudes a nivel de la IARES, de las agencias federales que tenía que rendir las contribuciones de los empleados, sino de vivienda federal, y ahí estaba Fernando Sánchez Sifonte como director de recursos humanos. Gracias por recordármelo, Nivia, y saludos. Y Grajales, buenos días, Barrio Amelia murió o solo duerme. Lo de Barrio Amelia, bueno, hasta el momento está muerto, Ivette. Ese es el frente portuario del que hablamos, hasta el momento. Inés Rivera también está por ahí. Bueno, entonces, cuando nos vamos a lo más importante, porque son las inspecciones de las escuelas, estos se dieron por emergencia. ¿Qué es lo primero que investigo que me llama poderosamente la atención? El pasado 8 de enero, cuando yo estaba en ruta a Puerto Rico, con los colegas de Noticel y los diferentes medios, voy a citar a Noticel, citando a Antonio Pavón Valle, que es el nuevo secretario de la Gobernación, dice que ya se escogieron 5 corporaciones, 5, que van a hacer los trabajos de inspección de las escuelas. Y que esas corporaciones, a preguntas de la prensa, el secretario de la Gobernador dice que son ROM, Benítez Ramos y Asociados, EAS, EAH y CIECS. Todas, la E es de ingenieros en ingeniería, de ingeniería. ¿Qué es lo primero que yo hago? Y aquí me gustaría hablarles un poco de la manera en que nosotros empezamos a hacer estas investigaciones. Betsy Bonet, Mildred Braulio desde España, saludos a la diáspora puertorriqueña, esté donde esté. Elizabeth San Inocencio, buen día. Si a mí me dicen el secretario de la Gobernación que esos son los nombres de las corporaciones, lo primero que yo hago, lo primero como periodista, es buscar esas corporaciones en el Departamento de Estado y en la Oficina del Contralor. ¿Por qué? Porque toda corporación, ya ustedes vieron que nosotros logramos descifrarlo y desenmascararlo con la ex secretaria de la Gobernación, Zoela Boy Alvarado, que una corporación que el gobierno decía que tenía un contrato vigente desde la administración del Partido Popular, no tenía una vigencia en el Departamento de Estado, estaba a punto de perderla en diciembre porque no había pagado los derechos. Así que uno empieza
a limpiar y a investigar quiénes son los hijos del muerto, quiénes son los que la incorporan y cuál es su estatus legal en el desarrollo del derecho y en el escenario del derecho corporativo en Puerto Rico. Eso fue lo primero que yo hice. Primero, que un poquito problemático, porque dieron las siglas, ¿verdad? Entonces, pues ahí uno empieza a decir, ven acá, ¿y por qué dan las siglas? ¿Quieren que lo encuentre o quieren que uno no lo encuentre? Está bien, vamos para adelante. De esas corporaciones que le leí, después de un poquito de trabajo, Rob siempre apareció, Benítez Ramos y Asociados siempre apareció, EAS fue lento en aparecer, pero apareció, o sea, la encontramos, EAH la encontramos, pero SS, cuando la encontramos, fíjese que está, no tiene vigencia legal porque está descontinuada desde el 2014 y vamos a buscarlo inmediatamente porque me parece que esto es importante que lo... cancelación de ECS. La cancelación de ECS la hizo el ex secretario del Departamento de Estado, David Bernier, el 16 de abril del 2014. Y en efecto se llama SS Caribe Construction. SS Caribe Construction tuvo contratos con el gobierno de Puerto Rico. Le voy a decir con quién específicamente. Desde el 2000, vamos a la fecha importante, cuadre, SS, 2014 no existe. ¿Con quién tuvo contrato? Con el gobierno de Luis Fortuño, 2010 al 2012. ¿Con qué agencia? La Compañía de Comercio y Exportación, el municipio de Ponce, Mallita, y para de contar. ¿Por qué mencionaron en esa intervención con los periodistas a SS? Al día de hoy no sabemos. Le pusimos una llamada ayer al oficial de prensa del Departamento de Educación, que es la agencia que se supone que contrate, amén de lo que diga el subsecretario de la Gobernación, que fue el portavoz, es la agencia que contrata. Cuando emitieron el comunicado ayer, que de hecho no nos los enviaron, no, los enviaron después que insistimos, y ya está en la página del Departamento de Educación, nos damos cuenta que no está SS. Y le preguntamos entonces, no le hemos preguntado porque eso fue tarde en la noche, y honestamente le pregunté esta mañana, no, pienso que durante el día me contestará, porque sí me contestó ayer diligentemente el oficial de prensa del Departamento de Educación. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Se le zafó el gatillo a alguien y ese no tiene vigencia legal en este momento? Porque de que pertenece su director, su presidente, su incorporador al Partido Nuevo Progresista está claro, porque con quien único ha tenido contrato es con el gobierno de Luis Fortuño. Así es que a alguien se le zafó el gatillo y después dijeron, anda, para el carajo. No, nosotros no tenemos estatus legal para contratar con el gobierno de Puerto Rico en este momento porque estamos cancelados desde el 2014. Entonces, ¿qué pasa? Ayer, anoche, cuando me envían el comunicado, perdón, no lo envían, me lo envían de la página del Departamento de Educación, está el comunicado. Dice específicamente el comunicado que las compañías contratadas por el Departamento de Educación son Benítez Ramos y Asociados, EAS, que sí estaba mencionada por el secretario de la Gobernación, Rob Engineering Services, que sí estaba mencionada por el Departamento de Educación, por el secretario de la Gobernación, perdón, esas dos. Lo próximo. ¿A quién contrata la autoridad para el financiamiento de la infraestructura? Pues supuestamente para este mismo proceso contrató a Ingenio Professional Group. La autoridad de edificios públicos, entre tanto, continúa el proceso de contratación para complementar las obras. Eso quiere decir que la autoridad de edificios públicos también va a contratar por su parte. Importantísimo. ¿Ok? Porque ahora tenemos que ver a quién contrata edificios públicos. Son 50 ingenieros.
Entonces usted me dice, pues Carmenita está ahí, pues ese es el procedimiento que sigue el gobierno de Puerto Rico para que la inspección de las escuelas se dé, que la prioridad va a ser obviamente el área suroeste, Guayanilla, Guánica, Peñuelas, Ponce, urgente también Ponce, o sea, todo el área suroeste que está sintiendo y que sintió el terremoto y que sigue sintiendo las réplicas y sigue sintiendo los otros movimientos de tierra hasta el día de hoy. Si ustedes me preguntan a mí, a alguien se le zafó el gatillo, metió a CSS, metió a EAH, ¿por qué no los contrataron? Habrá que ver. Ahora, sí es bien interesante saber, no de las compañías que contrató el Departamento de Educación. Rob y Benítez han tenido experiencia con el gobierno de Puerto Rico a través de los años, son un poco más antiguas, pero la que levanta inmediatamente la sospecha es Ingenium, que es la que contrata la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura. ¿Por qué? Porque Ingenium es, antes de eso, parecería que no, pero es importante los discursos que emite el gobierno en estas informaciones que está generando con relación a las contrataciones y lo que una encuentra. El Departamento de Educación me llamó la atención rápidamente que en ese comunicado dice: para estos trabajos, la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, que ustedes saben es OMEP, adscrita al departamento, contrató a 3 compañías que como requisito debían tener ingenieros estructurales licenciados disponibles y que estuvieran en el registro de licitadores del gobierno. Ahí están Rob, EAS, que también fue la otra, se me había olvidado esa, y Benítez Ramos y EAS. Los contratos fueron otorgados por emergencia bajo las normas y procedimientos aplicables a OMEP y luego de la firma de la gobernadora de la orden ejecutiva. Mientras la autoridad para el financiamiento contrató a Ingenium. ¿Qué dicen igualmente? Que estas compañías no son nuevas, eliminando aquella sospecha inmediata de que cada vez que ocurre alguna situación o que cada vez que hay un nuevo gobierno, y ha sido verificado sobre todo en el gobierno de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Garcet, surgen estas corporaciones, y ahí están los creperos, etcétera, que ya están convictos por corrupción, estas corporaciones que inmediatamente empiezan a tener contratos con el gobierno. Pues mire, ahí tienen un problema de fondo. Porque decir eso no es decirle la verdad al país. Y es que Ingenium es una corporación, escuche bien, que se incorporó el 9 de febrero del 2018. El 9 de febrero del 2018. Un año más tarde de que Ricardo Rosselló Nevares ocupara una silla en la gobernación de Puerto Rico. El dueño de Ingenium, William Meléndez Rivas, es un ingeniero, dice en su perfil de LinkedIn, que es un ingeniero con 20 años de experiencia, que está vinculado a una firma que se llama permisos.com, que aparentemente gestionan permisos de construcción. Pero en el caso de Ingenium, desde el 2018, y vamos a lo, ¿verdad? Al registro del Contralor. Fíjense que todo esto es información pública. Todo. Esto no fue que a mí alguien, una fuente que es perfectamente legítimo. Esto es información que desde anoche a esta mañana, porque tengo que decir que me tuve que levantar esta mañana a bregar con esto a las 5 de la mañana, la hemos venido gestionando. El primer contrato de Ingenium, y lo voy a buscar aquí está, porque lo más importante es que tengamos la información súper clara para que podamos trazar esas rutas que nos llevan a establecer a quién se le dan los contratos.
Fíjense que les digo que Benítez y Rob, que son igualmente allegados al Partido Nuevo Progresista, porque los dos ingenieros dueños de las corporaciones, Benítez y Rob no tiene ningún, hasta el momento, no encontré ninguna aportación al Partido Nuevo Progresista, ni al Partido Popular, ni al PIB, etc. Pero EAS, el dueño de EAS, y por lo menos los que incorporan la corporación, que aparecen como presidentes, y Benítez tienen ambos donativos al Partido Nuevo Progresista, y es bien interesante que en el caso de Benítez tiene dos aportaciones de $2.500 en el 2018, en diciembre del 2018, nada más y nada menos que al partido y a Ángel Pérez Otero. Ustedes saben que es el candidato o el alcalde del municipio de Guaynabo. En el caso de EAS, Eduardo Álvarez Sosa es su presidente y nada más y nada menos que tiene un giro dado a Tomás Rivera Chats. Quédense con esos nombres, porque importante, ¿a quiénes le da dinero las personas que han sido escogidas por el gobierno de Puerto Rico para atender la inspección de las escuelas? Partido Nuevo Progresista, Comité Tomás Rivera Chats. Entonces, vamos a lo que me parece que es más sospechoso todavía, que es el caso de Ingenium. Ingenium empezó a tener contratos con el gobierno. Fíjese que yo le digo que se incorporó el 9 de febrero del 2018. Yo no sé si esto es un error, pero aquí dice que no es un error, está bien. Bueno, no es un error. Se supone que Ingenium fue como primer contrato del gobierno en abril del 2018. En febrero me incorporo y en abril de 2018 ya tengo un contrato. ¿Con quién tiene contratos Ingenium? Recordemos y repasamos. Ingenium es quien contrata, a quien está contratando AFI para que haga trabajos de inspección de escuelas. Eso fue lo que dijo el Departamento de Educación a través de un comunicado de prensa. Se incorporó en febrero del 2018 y en abril del 2018 ya tiene contratos con el gobierno. Pero entonces Ingenium ha tenido contratos con el gobierno de $5.9 millones desde el 2018 hasta el día de hoy. ¿Con quién? La mayoría con AFI. ¿Quién es el dueño de la corporación Ingenium? La corporación Ingenium es el dueño o el presidente se llama William Meléndez Riva. Y William Meléndez Riva le donó al Partido Nuevo Progresista entre el 2016 y el 2018 $10.652 entre al partido Pedro Pierluisi y, por ejemplo, al comité del partido aparentemente en Guaynabo, Noé Marcano Rivera, a Ricardo Rosselló Nevares, al comité municipal de Fajardo, aparentemente esta persona es de Naguabo, a Pedro Pierluisi, al partido. Entonces usted dice, ¿cómo fue que dijo el secretario de Educación que las compañías no eran nuevas? Esto es una compañía nueva. Digo, no, el secretario, más que el secretario, lo dijo el subsecretario de la Gobernación, Pavón. Esto es una compañía del 2018 que tiene contratos inmediatamente con el gobierno de Puerto Rico y que hoy, en medio de la crisis del terremoto, va a tener contratos, supuestamente, según nos dice el Departamento de Educación, y son PNP del corazón del rollo. No me vengan a decir que esto es diferente. Porque lo más importante que el país tiene que reconocer es precisamente en medio de las crisis cómo es que se trabaja con el dinero público. Y me parece bien que hayan encontrado dinero para hacer lo que tienen que hacer después del terremoto.
que tienen que inspeccionar las escuelas, que tendrían que inspeccionar los edificios públicos. No tengo ningún problema con que eso se haga, pero no me diga que son diferentes. No le diga al país que usted no está dándole contrato a los amigos del alma, porque en efecto son amigos del alma. Por lo menos en el caso del Ingenium está súper claro. En el caso de Rob y AS han tenido contratos, pero son más light. Son más light. Así que hay que ver cuánto va a ser el contrato de Ingenium. Vamos a los comentarios de ustedes. Se iba presente y pregunto hasta la necesidad de una crisis para ahora darle el enfoque a las escuelas. Mientras tanto, los niños educadores por años utilizan esos edificios. Los sismos no se anuncian. Definitivo. Uno de los grandes problemas que para mí tiene esta crisis es que Wanda Vázquez Garcés no le pudo contestar al país. ¿Qué pasó después de María con los alegados planes de emergencia? No hubo ningún trabajo alrededor de esos planes, porque no hubo plan tampoco, pero sí se dieron dinero y mucho dinero para supuestamente hacer los planes. ¿Dónde estuvo el trabajo que tenía que hacerse con los miembros de la comunidad escolar, empezando por los administradores hasta por los estudiantes? Ninguno se hizo. Y hoy estamos sumergidos en una crisis que no es peor, solamente ha habido una persona muerta. No es peor en términos de personas muertas, porque ese sismo se dio a las 4:30 de la mañana y los niños no estaban en la escuela. Pero definitivamente esto pudo haber sido mucho más grave y el gobierno sí tiene responsabilidad. Claro, no avisan, como dice muy bien Margarita, y ni el gobierno, ningún gobierno puede predecirlo, pero sí tienen que prevenir y para eso están los planes de trabajo. Pero tenemos un gobierno, si es que tenemos gobierno, que no tiene ningún plan de trabajo. Y vamos a los planes de trabajo. Ayer nosotros sacamos una información de quién es el hermano de un colaborador de Bonita Radio, Osvaldo Burgos Pérez. No lo sabíamos hasta que él lo dijo. Y él es un comerciante, Neftalí Burgos Pérez, es un comerciante de Orocovis que no pudo con la imagen de los niños durmiendo a la intemperie y arribó a un grupo de contratistas de allí, de Orocovis, y se fueron a hacerle un módulo de vivienda a los refugiados en el caso de Guánica y Guayanilla. Esas son las imágenes de la ciudadanía, de los puertorriqueños, de los ciudadanos que viven en Puerto Rico, dándole la mano a los que no tienen y a los que viven precariedad emocional y física en este momento en el sureste del país, suroeste. La imagen del gobierno es solamente el photo opportunity. Nadie le ha dicho aquí a ningún ciudadano cómo están pensando manejar la crisis de vivienda de esa gente que no quiere regresar a sus casas, en el caso de muchos de ellos que no pueden porque lo perdieron todo. ¿Dónde están los trabajos alrededor de eso? ¿Dónde está el secretario de la vivienda, Gil Enseñat? ¿Dónde está? ¿Dónde está el proyecto de vivienda temporera? Porque los tienen que ubicar. ¿O es que el gobierno, como entiendo que Wanda Vázquez Garcés dijo, que cada uno era responsable de la ciudad, de su seguridad? No. Perdón, gobernadora. Los gobiernos se supone que desarrollen planes de trabajo para que en momentos de crisis la ciudadanía sepa a dónde ir, independientemente de que cada uno tenga su mochila, porque mire, como dijo Molinelli, la mochila no vale de nada si la casa te cae encima. Así que, ¿dónde está el plan? ¿Quién está hablando de hacia dónde van a llevar esta gente? Nadie. Y saber que viene de camino un grupo de ingenieros puertorriqueños en la diáspora para ofrecer servicios de inspección de manera gratuita. Claro, pero a esos no los quieren, como no quieren al colegio de ingenieros tampoco. Porque hay que pagarle la campaña a alguien. Y todavía no hemos hablado de José Ortiz y las barrabasadas de José Ortiz en la Autoridad de Energía Eléctrica con relación al servicio de energía. Los buitres aprovechándose de la situación de la isla. Estos harán igual que con la situación del huracán María. Es el capitalismo del desastre, definitivamente. Si pueden, busquen los escritos de Naomi Klein al respecto. Klein, K-L-E-I-N. Yo veo una estrategia clara: no tener acceso a la educación perpetúa el colonialismo, dice Eugenia M. Rodríguez.
No lo dudo, Eugenia, y qué bueno que estás por ahí. Buen día y feliz año nuevo. Nivia, este gobierno no es un gobierno, vaya, qué comprometidos están con el dinero y no con el pueblo. Yo insisto que lo que hay es país. Lidia López, te extrañamos, bienvenida, gracias Lidia. Estoy por aquí, ya lo de Azarte, Dainamil. La diáspora colombiana, puertorriqueña en Colombia y puertorriqueña en Conérico te están por ahí y agradecida que estén. En María nunca hubo un plan de emergencia y se notó desde un principio. Y aquí no hubo ningún plan de emergencia. Perfecto. Nos cogieron desprevenidos. No, gobernadora, desde el 5 de enero usted se está reuniendo con expertos, entre ellos Molinelli. Y le tienen que haber dicho, aquí lo primero es ver dónde vamos a meter a la gente. Hoy, 10, nadie sabe dónde van a meter a la gente. Que están refugiados en casetas, a la intemperie. ¿Dónde está el secretario de salud para atender la salud mental de esas personas? Rafael Fantasma Mercado. ¿Dónde está el secretario de salud? En su práctica de neurología, de neurocirugía, en el hospital de Ponce, entre otros. Una práctica millonaria que tiene. Allí están. Ese es el compromiso que tienen con el país. Orlando Rosado también. Saludo, Francisco Acortalvizu, la diáspora también. El pueblo es el que demuestra y actúa. Esto ya es adrede. Algo así como una dictadura pasiva-agresiva. Definitivamente la actitud es pasivo-agresiva desde el día 1. Y a mí, y voy a citar solamente, porque yo diría otra palabra, como diríamos en country, pero voy a decir, como dice Silvia Álvarez Curvelo, me enardece las posturas de la gobernadora y las posturas de José Ortiz. Porque tienen la cara de lata, porque estos 7 country, la cara de lata de decir que cada uno tiene que ser responsable, ¿no? O sea, tienen la cara de lata de decir que la luz no va a llegar hasta dentro de 2 horas. Y la luz es posible que se tarde en muchos sectores poco más de 6 meses. O sea, no le dicen la verdad al país desde el día 1. Sandra, suerte hubo que la mayoría de la gente pudo salir de sus casas. Exacto. Magali, yo no confío en que sea un amigo del alma el que inspeccione la escuela donde estudian mis nietos. Ese es el detalle. Y la exigencia tiene que ser de la ciudadanía. Pusieron, el Departamento de Educación dice que tiene una hoja que el ingeniero tiene que firmar. No, que se lo digan a la comunidad, cuál es esa hoja, cuáles son los requisitos, que venga el cuerpo de ingenieros, que venga el colegio de ingenieros y diga, esto es lo que tenemos que mirar. Porque ahora están vendiendo que Carlos Pesquera es el mejor ingeniero estructural que tiene Puerto Rico. No lo dudo, pero esa es la que hablamos antes es su trayectoria. Y no es necesariamente de servicio al país. Porque lo que hizo Río Piedra, que era lo que quería hacer Jorge Santini, fue comprar un montón de edificios para venderlos después y desarrollar un montón de viviendas de lujo en Río Piedra. Y ahí está Río Piedra, un pueblo fantasma. Ese es Carlos Pesquera, para aquellos que increparon el post que hice contextualizando lo que ha sido Pesquera en el presente y lo que ha sido en el pasado. Así que ahí estamos. ¿Cuándo dirán que garantizarán el derecho a la educación de los niños y las niñas? Nunca lo dicen porque no pueden garantizar tampoco la salud física y emocional de las mujeres. Por eso es que no les interesa la declaración de emergencia contra la violencia machista. Buenos días, dice Mariolga. Mariolga es una de las personas que está organizando una entrega de suministros y de todo lo que haga falta para los hermanos y hermanas del área suroeste. Este fin de semana la Orquesta Sinfónica tiene un concierto el sábado en la Plazoleta de Bellas Artes, donde también se van a recoger diferentes artículos que son los necesarios para estas personas apoyarlos. Incompetencia total, dice Yani Moreno. Sí, y no olvidemos la trayectoria. William Meléndez Rivas. Vamos a poner fotos ya mismo, vamos a poner información de lo que supuestamente Ingenium hace, que son los más grandes, contratados por el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Hasta el momento han tenido $5.2 millones en contrato. Nadie quiere bregar con el colegio de ingenieros y los ingenieros que dijeron que estaban disponibles para hacer el trabajo de manera gratuita, ni tampoco los ingenieros de la diáspora. Pero hay que darle dinero en el capitalismo del desastre a aquellos que nos van a financiar las campañas. Y a eso vamos a José Ortiz. ¿Y por qué yo digo financiamiento de campaña político partidista y José Ortiz? Porque si una cosa estuvo clara de esta crisis desde el día 1, es que
José Ortiz también fue una gran crisis en medio de los apagones que han habido y de los problemas que ha tenido la autoridad en la gerencia y administración de proyectos cuando le querían dar un montón de chavitos a un amigo del alma. Y fueron funcionarios de la gerencia intermedia y funcionarios de FEMA que les dijeron, oh, eso tiene que pasar por nosotros y nosotros no lo queremos pagar. ¿Se acuerdan de eso? Y la gobernadora, a pesar de que desautorizó a José Ortiz, lo apoyó y dijo que confiaba en él. Eso fue en septiembre. Hoy José Ortiz no solamente le miente al país sobre las condiciones de Costa Sur, la generatriz, de todo lo que pasó alrededor del terremoto con las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica y cuáles son las consecuencias para el país en términos de los sectores que no tienen servicio de energía. Todos los días dice una cosa diferente. Pero injuria sobre ofensa, José Ortiz dijo que él no es el culpable del temblor, que él no causó el temblor. ¿Por qué la gente le está pidiendo la renuncia y con razón? La gente entiende que lo ha hecho mal. La gente entiende que desde hace rato José Ortiz trabaja para él y para un grupo de gente. De hecho, le pedimos una entrevista a José Ortiz para esta mañana, es oficial de prensa, Edith Seda, que nos contesta 4 horas más tarde. Nos dijo de qué tema. No, yo le contesté como le tenía que contestar. Le hubiera podido contestar otra cosa, pero le dije, obviamente, que era sobre este tema. No nos contestó más la llamada, obviamente no nos va a dar la entrevista. José Ortiz es la misma persona que le autorizó el contrato al tesorero de la campaña de Wanda Vázquez Garcés. ¿Por qué a José Ortiz no lo votan? Pues si le está dando $1.2 millones al CPA que le corre los números a la campaña de la gobernadora para la primaria. Eso no me lo inventé yo, eso es una cuestión de hecho. Pues entonces, si nos tenemos que cuestionar por qué lo protegen, por qué no lo votan, hay una explicación de $1.2 millones y un interés de ser gobernadora de Puerto Rico electa por el pueblo, a pesar de que dijo que ya no era política. Migdalia Santiago, gracias por su labor. Desde el Grupo Magisterial Educamos estamos exigiendo esas certificaciones y la información de los especialistas que las hacen en 10 minutos. Migdalia, comunícate con Bonita Radio, me puedes enviar un correo, por favor, electrónico a bonitasradio@gmail.com. A mí me interesa saber en qué queda esto, porque obviamente desde la oficialidad no nos van a dar la información. Yo quiero saber en qué queda, si van a ir al tribunal, si no van al tribunal. La gente tiene derecho a saber si su hijo o su hija va a ir a una escuela que está debidamente certificada por un ingeniero, no necesariamente un ingeniero que lo está haciendo por los $1.200 que le van a dar por cada inspección de escuela. Así que yo creo que esto es súper importante, porque lo que pase, la responsabilidad va a ser del gobierno de Puerto Rico. Y a veces yo pienso que es que a la gobernadora se le olvida que ella es abogada también. Sobre el tema de las playas, Sandra, no sé de lo que me estás hablando, dame luz. Y qué bueno que estás por ahí, espero que estés muy bien y gracias por tu apoyo siempre, la diáspora presente. Así que por eso traigo a José Ortiz y el interés que yo entiendo tiene la gobernadora de Puerto Rico de que permanezca ahí, porque pues, estas son la gente que están tratando de proteger el interés de que el Partido Nuevo Progresista vuelva a ganar. Gente, se me puede haber quedado algún tema, pero ya son las 7:53 de la mañana. Yo sabía que iba a estar un poquito más. Maridel Samiro, comunícate. No te veo y es importante que estés por ahí. Yo creo que una de las áreas que sí debo tocar es el asunto de cómo quedamos, sobre todo ustedes que estuvieron aquí cuando ocurrió esto entre el 6 y el 7 de enero. En efecto, tenemos que buscar las ayudas donde estén. Cada quien asume, ¿verdad?, cómo debe calmarse la ansiedad, etcétera. Yo les puedo decir que a mí me dio muchísima ansiedad porque no estaba en Puerto Rico. En un momento pensé que un ataque al corazón me podía dar porque la ansiedad era brutal. Pude hablar con mi familia. Yo creo que lo más importante siempre es tratar de bajar esa ansiedad procurando que todas las personas más cercanas estén bien. Tengo, como ustedes saben, amigos y amigas del alma, mis hermanos. No son amigos del alma porque nos damos contratos mutuamente, pero son mis hermanos y mis hermanas que viven en el sureste de la isla, que para mí es bien importante saber que ellos estén bien. Sobre todo, cómo vamos a vivir con esta incertidumbre de que puede haber un movimiento, de que puede haber un terremoto. Lo más importante es que busquemos la manera de calmarnos hacia eso,
pero sobre todo en el interín, porque no sabemos lo que va a pasar. Y esa incertidumbre es fuerte. Yo creo que la responsabilidad nuestra, de los periodistas, de las personas que estamos dando información, es precisamente tratar de que el país entienda que tenemos que buscar esas avenidas de terapia, de ayuda, para que en el momento y en este momento de incertidumbre podamos estar mejor y ser efectivos en nuestros diferentes proyectos y desarrollos. Porque sí, el país tiene que continuar. Yo creo que lo más importante es que usted busque eso, donde esté, que seamos sensibles y empáticos con los amigos y amigas que están en esta situación en el suroeste y que no solamente no tienen energía eléctrica ni agua, no tienen casa, no saben a dónde ir y todos los días tienen la sensación, porque la sienten, del temblor, del sismo y de esa inestabilidad que no se sabe qué va a pasar cuando la tierra está temblando. Feliz año, amiga, y un abrazo a Lil Pérez. La entrevista de José Ortiz. La entrevista de José Ortiz fue terrible. Y por eso es que hablé del asunto de la falta de respeto de decirle al país que él no causó el temblor y que el pedido de renuncia es entretenimiento. No, el entretenimiento es lo que ustedes pretenden que el país consuma todos los días. El entretenimiento son ustedes. El gobierno que no existe, el gobierno que no tiene planes. La seriedad, la búsqueda de información, la búsqueda de saber qué es lo que vamos a hacer ha sido del país. Por eso yo insisto, José Ortiz y Wanda Vázquez Garcet, hay país, lo que no hay es gobierno. Damari Bernacet, bienvenida. Gracias, Damari. Gutiérrez Yanis está por ahí también desde Chicago, la diáspora siempre presente. Y lo último que quiero tocar, que no puedo dejar de tocarlo, es el asunto de si David Begnaud le dieron una exclusiva, que si no le dieron una exclusiva, que cuáles son los esfuerzos que hacen los colegas periodistas por buscar información. Miren, y yo voy a resumir, porque lo que el colega Marcos Ramírez ha ventilado a través de la red de Twitter es mucho más amplio y yo creo que él lo establece por fases. ¿Cuáles son las condiciones del periodismo en este momento? El periodismo puertorriqueño en este momento tiene una crisis quizás igual o más grande que el país. Porque la búsqueda de información está en manos de personas que no necesariamente están procurando contenido, profundidad, contextualización, etc. Por eso usted vio, y yo voy a hablar de esto desde la mirada de consumidora, porque yo vi lo que los compañeros hicieron en medio de la crisis. Y el único noticiero de televisión que fue empático, que fue sensible y que fue informativo y calmado fue el noticiero de Telemundo. Porque allí hay personas profesionalmente maduras para manejar este asunto. Ivonne Soya, la compañera Silvia Gómez, Luis Guardiola, el compañero José Esteve. Personas ecuánimes en el momento de transmitir una información y profundizar en ella. En términos de los medios tradicionales, Telemundo. Ahora, aquí siempre se ha trabajado antes de la llegada del internet y del multimedio con unos periodistas que tienen un jefe o una jefa que te dan la asignación y no solamente es una asignación, tienes 3, 4, 5 asignaciones. En medio de una crisis como la del terremoto, no hay un solo periodista de ninguno de los medios de comunicación en la era del multimedio que atienda una sola nota, que haga un solo reportaje. Además de los 5 o 6 que tienen que hacer diario, tienen que transmitir en vivo, tienen que tuitear, tienen solamente un camarógrafo a veces mandan la cámara sola y a veces no hay reportero. Así que el trabajo se hace mucho más difícil para estar 4 horas esperando afuera porque te dejen entrar a Costa Sur. Eso es una realidad. Esto no lo inventamos nosotros, aquí no se le está tirando la toalla a los compañeros periodistas. Cuando yo he tenido que hacer críticas las hago, de cómo hacen las preguntas, etc. No, aquí estamos hablando de las condiciones de trabajo. Así que si a usted le parece que David Begnaud hace un mejor trabajo, ¿sabe qué? David Begnaud no solamente tiene
un crew detrás de él cada vez que viene a Puerto Rico. Lo tiene en CBS y desde allá hacen las gestiones acá para que el tipo tenga o no tenga espacio en las oficinas de gobierno, con las diferentes comunidades. Eso es así, eso nadie se lo inventó. Cuando un multimedio como Bonita Radio hace este esfuerzo diariamente, ¿ustedes creen que yo tengo 5 personas detrás para que me ayuden a llamar a Mariana Cobian, para que me ayuden a llamar a Alex del Departamento de Educación, para que coordinen con la comunidad, para que Sebastián Márquez, que es el fotógrafo que nos hace trabajo muchas veces pro bono, esté y participe con nosotros en este esfuerzo y podamos hacer noticias todos los días? No. Eso no lo hay. Porque Sebastián ahora mismo tuvo que admitir y tener un trabajo de hecho, en uno de los canales de televisión para poder subsistir y manejar sus asuntos personales, porque, ¿saben qué? Nosotros también tenemos necesidades económicas. Los periodistas también tienen que mantener familia, mantener una casa, etcétera, etcétera. Y estos esfuerzos cuesta arriba. Y los esfuerzos de los compañeros tradicionales que están en medios tradicionales cuesta arriba porque tienen que pelear con lo que viene de adentro. Lo que dicen que son las prioridades. Los programas de chisme y los programas que se menean entre el espacio informativo, la investigación, el chisme y el grito. Y ustedes saben de qué programas de entretenimiento hablo. Así que cuando asumamos el discurso de la crítica de por qué David Beck no lo tuvo versus los compañeros, ¿saben qué? Wanda Vázquez no le da entrevistas a David Beck, no sé por qué. Pero sí le dio el acceso a Costa Azul. Porque es que allá piensan, aquí en el gobierno de estadista piensa que si sale en CBS el Trump, pues no va a venir a tirar papel toalla. ¿Verdad? La declaración de emergencia va a ser más rápida y FEMA va a mandar los chavos más rápido. Así que eso quizás es corto porque ya me super pasé de tiempo, pero si quieren lo podemos profundizar después. La compañera Damaris Suárez, presidenta de la Asociación de Periodistas, emitió un comunicado de prensa, en la Junta de Directores lo emitió, estableciendo que el gobierno de Puerto Rico le niega información a los periodistas de Puerto Rico, y eso es una realidad. ¿Cuántas veces yo no lo he denunciado aquí? Eso es una realidad. Así que de eso podemos hablar en otro momento con más profundidad, pero no quería dejar que pasara el tiempo sin decirlo. Estoy encantada de estar de vuelta, aún en medio de la crisis. Me parece que es importante que sigamos subsistiendo, que el 2020 viene con nuevos bríos. Recuerden que Bonita Radio seguirá siendo Bonita Radio, pero tenemos una corporación sin fines de lucro que está activada y estamos haciendo todo el proyecto legal para que en efecto tenga las diferentes exenciones. Fundación de Periodismo Siglo XXI, para poder atraer dinero que nos permita ser sustentables y sobre todo nos permita contratar a esos colegas buenos que están por ahí, que están en la calle, que quieren hacer trabajo y que no tienen un espacio donde hacerlo, porque las limitaciones de espacio mediático también son una realidad. Así que, gente, yo me fui, ¿y qué me dice el secretario de la Vivienda? Dice Nivia, ¿no? Si es que no aparece nadie. Gil enseñar. Yo me fui, nos vemos el lunes a las 7 de la mañana aquí en Noticias con Café. No se olvide, bonitasradio.net, y usted puede donar, puede cooperar con nosotros para seguir insistiendo en hacer este proyecto. Tan pronto la fundación permita los donativos, vamos a hacerlo a través de la fundación. Así es que, éxito. Nos vemos el lunes a las 7 de la mañana. Recuerden, empático, vaya a la Sinfónica si puede contribuir con los amigos del suroeste, por favor, es importante que se haga. Y mucha calma, tratar de buscar los espacios de tranquilidad y buscar esas herramientas que usted identifique que lo calman en este momento de movimientos de tierra, de sismos, que no pase nada más de lo que ha pasado hasta ahora y que sigamos hacia el futuro, que es lo más que nos importa. Éxito, y nos vemos el lunes a las 7 de la mañana por aquí mismo en Buen Vecino Café. Hasta el lunes.